Hey, ¿qué onda? En esta ocasión vamos a hacer una presentación, un análisis profundo sobre la obra escrita por el escritor Horacio Quiroga llamada o titulada El almohadón de plumas. Este proyecto corresponde a la actividad de lectura en voz alta de la materia de narrativa literaria. Está a cargo de mi compañero Manuel, mi compañero Emilio y su servidora Gabriela Marín. A lo largo de este video les vamos a explicar un análisis crítico, la expresión oral y un fragmento del texto literario de este texto que escogí. También añadiremos el objetivo del trabajo, identificar la interacción en este ambiente, los personajes, la simbología dentro del cuento fantástico, entendiendo cómo este género genera tensión y un sentido profundo más allá de la trama. El almohadón de plumas es un texto literario del autor uruguayo Horacio Quiroga, reconocido por su estilo directo, su atmósfera tensa y los desenlaces impactantes que tiene sus obras. Muchas de sus historias combinan tragedia, enfermedad y fuerzas extrañas que alteran la vida cotidiana de los personajes que podemos iniciar en nuestra historia. Este cuento pertenece al subgénero fantástico, porque introduce un elemento imposible, un parásito gigante que se alimenta de la sangre humana. Dentro del contexto absolutamente realista, la mezcla crea un efecto de incertidumbre, duda y extrañeza. Este también se relaciona con el subgénero del terror, ya que la atmósfera es inquietante y provoca angustia en el lector. El ambiente es frío, el de la casa, de la lectura es frío. También abarca temas de enfermedades inexplicables y alucinaciones. La protagonista, que es Alicia, contribuyen a generar miedo sin necesidad de violencia explicada. Entonces es una lectura muy interesante. Este cuento refleja el estilo característico de Quiroga, la economía de palabras, descripciones precisas, silencios tensos y un final inevitable que revela una verdad perturbadora. Como parte de los objetivos de nuestro trabajo, nuestro objetivo principal es analizar el cuento desde la estructura narrativa, sus elementos literarios y su impacto emocional. También buscamos la evaluación o evaluar la lectura en voz alta y buscar cómo esta ayuda a transmitir los matices del texto, el tono, la tensión y el ritmo y las emociones. Y bueno, finalmente vamos a reflexionar sobre cómo un cuento aparentemente simple puede tener un simbolismo muy profundo para quienes lo leen. Ok, pues empezamos, ¿les parece? Sí, me parece. Muy bien, ahora empezamos. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Alicia era rubia, inocente y tímida. Tenía una idea romántica del matrimonio, pero cuando se casó con Jordan, todo cambió. Jordan tenía un carácter duro, ella lo quería mucho, pero le tenía un poco de miedo. Y él también la amaba, pero no se demostraba. Alicia y Jordan se habían casado hace 3 meses, y vivían en una casa grande, silenciosa y fría. Una casa que parecía un palacio deshabitado. Alicia habría querido un marido más tierno, de una casa más agradable, pero decidió no pensar en sus sueños de niña, y se pasaba el día durmiendo hasta que su marido llegaba. De repente, Alicia llegó a adelgazar mucho, primero porque tuvo una gripe que duró muchos días. Cuando se mejoró un poco, salió al jardín apoyada del brazo de su marido. Ella estaba rara, con la mirada perdida. De pronto, él le acarició la cabeza con ternura, y ella se puso a llorar desconsolada. Lloró mucho, mucha angustia, hasta que se fue calmando. Entonces, se quedó recostada sobre el hombro de él, con la cabeza escondida, sin moverse, ni decir una palabra. Ese fue el último día que Alicia estuvo levantada. A la mañana siguiente, se despertó más débil, y ni siquiera podía levantarse. Jordan se preocupó mucho, y llamó al médico, quien la revisó en detalle, pero no logró explicarse el motivo de tanta debilidad. Entonces, le ordenó con calma que descanse. Al otro día, Alicia se encontraba peor. El médico volvió a verla y dijo que la sangre de Alicia estaba cada vez más débil. Si seguía así, casi seguro que moriría. Por esos días, las luces de la casa quedaron prendidas día y noche. Mientras Alicia dormía en el dormitorio, Jordan vivía en la sala. El silencio era absoluto. Él caminaba de un lado a otro sobre la alfombra, y sus pasos apenas se oían. Cada tanto entraba en el dormitorio y miraba a su mujer también en silencio. Pronto, Alicia comenzó a ver cosas extrañas junto a su cama. La más frecuente era una niña que la miraba. Una noche, de repente, fijó la mirada en un punto y llamó a su marido aterrorizado.
Jordan, Jordan. Él fue corriendo al dormitorio, pero cuando ella lo vio, dio un grito de horror. Jordan intentó calmarla. Soy yo, Alicia, soy yo. Ella lo miró un par de veces hasta que lo reconoció y se serenó. Los médicos volvieron una y otra vez, pero no podían hacer nada para salvar a Alicia. Su sangre era cada vez más débil, en especial por las mañanas. Ella no tenía fuerza y sentía un peso enorme en su cuerpo. Tampoco quería que la tocaran, ni siquiera que le arreglaran el almohadón de plumas donde apoyaba su cabeza. Después, Alicia perdió el conocimiento y empezó a murmurar frases que no se comprendían. Mientras tanto, las luces seguían prendidas en el dormitorio de la sala. Y la casa permanecía en silencio. Solo se escuchaban los murmullos de Alicia y apenas los pasos de Jordan. Por fin Alicia murió, y entonces su cama quedó vacía. Cuando la sirvienta fue al dormitorio para sacar las sábanas, vio algo que le extrañó. El almohadón de Alicia, sobre el cual apoyaba la cabeza, tenía manchas de sangre. La sirvienta llamó extrañada a Jordan. Él llegó rápido y vio 2 pequeñas manchas de sangre en el almohadón, que parecían picaduras. Jordan pidió a la sirvienta que levantara el almohadón a la luz, y apenas ella hizo el gesto de levantarlo, cuando lo dejó caer de inmediato, Jordan le preguntó, ¿qué pasa? Y ella le respondió, es que pesa muchísimo. Jordan levantó el almohadón y comprobó que pesaba de verdad. Lo llevó al comedor y cortó la funda de un tajo con un cuchillo. Primero saltaron algunas plumas, y luego apareció algo horroroso en el fondo. Era un bicho con patas peludas y muy gordo. Parecía una pelota con vida oscura y de gelatina. Al verlo, la sirvienta dio un grito de horror. Se trataba de un bicho que vive entre las plumas, cuando se alimenta de las aves. El bicho es muy pequeño, pero cuando chupa sangre humana puede llegar a ser enorme. Por eso es normal encontrarlo dentro de un almohadón. Así es que ese bicho había estado escondido en el almohadón de plumas de Alicia, y durante 5 días y 5 noches le había chupado toda la sangre. Pues terminamos este cuento y la verdad es que es un cuento muy interesante. Los personajes principales que son Alicia y Jordan encarnan la inocencia y la fragilidad, la dependencia emocional. Ese del lado de Alicia. Del lado de Jordan representa más la distancia, la rigidez y el silencio. Sus personalidades opuestas generan todo desde el inicio. Bueno, en esta historia el ambiente es clave, pues la casa grande, silenciosa y fría funciona como un símbolo del matrimonio. La casa y el matrimonio son 2 espacios que deberían ser cálidos, pero aquí son hostiles. Esa frialdad acelera la enfermedad emocional y física de Alicia. Ok, el narrador de esta historia es omnisciente y describe tanto los hechos como los estados emocionales, lo que permite sentir la vulnerabilidad de Alicia y la impotencia silenciosa de Jordan. Quiroga maneja un lenguaje breve, preciso y visual. No describe más de lo necesario, evidentemente. Cada frase tiene su intención. Otro rasgo que podemos observar en esta historia es el uso del contraste. La belleza de Alicia contra la dureza de Jordan. La suavidad del almohadón contra el horror que contiene. La calma de la casa contra la puerta que avanza. También destaca el uso de descripciones sensoriales, como la luz encendida tanto del día como de la noche, los pasos casi mudos, los murmullos de Alicia, y todo esto contribuye a un ambiente opresivo que intensifica el terror psicológico. Como características de este género narrativo, el cuento es lineal, breve y con desenlace sorprendente. Elementos típicos del género narrativo en su forma de cuento. Presentar un conflicto claro, como la enfermedad misteriosa de Alicia, y ese conflicto crece hasta llegar a un clímax inquietante y perturbador. Además, posee una unidad de efecto. Todo lo que ocurre o contribuye al sentimiento final de angustia y impotencia. Muy bien, ¿qué les pareció? Como interpretación y simbolismo del cuento tenemos, por ejemplo, el almohadón, que simboliza entre lo íntimo cometido en amenaza. Un objeto asociado al descanso se convierte en un instrumento mortal. Bueno, en este cuento la criatura puede representar lo que no ves pero que te hace daño, que te destruye.
Puede interpretarse como la indiferencia emocional, la soledad o incluso la violencia silenciosa dentro de una relación. Ok, también encontramos algo muy importante que es el tema de la casa, pues representa un aislamiento, pues Alicia no solo está enferma, está atrapada en un entorno que la debilita emocionalmente. Por parte de las opiniones, para mí el cuento muestra cómo las relaciones frías pueden matar emocionalmente a Alicia, que se abandona sentimentalmente, porque se siente que no tiene un espacio seguro. El monstruo solo acelera algo que ya estaba ocurriendo. ¿Cómo podemos decirlo de otra manera? El aislamiento que ya tiene Alicia en esa casa fría, grande, desolada, se junta junto con el abandono de su marido, lo que pues genera evidentemente lo que iba a pasar, nada más que más rápido. Opiniones. Madi, ¿qué opinas de esta lectura? Pues la verdad, esta historia me sorprendió porque podemos apreciar ciertas cosas que no están bien en una relación, como son la frialdad de la contra, pues sí, pues la enfermedad de Alicia, que juega un papel muy importante, pues Jordan tiene una responsabilidad con Alicia y pues Alicia una incapacidad, lo que puede pues sí afectar en cierto modo su relación y el ambiente se puede volver tenso o insoportable. Y pues el silencio es el peor enemigo en esta historia de pues Alicia y pues Jordan. Y pues por parte de mi opinión, siento que esta historia nos sirve para diferenciar ciertas cosas que no están bien en nuestra vida cotidiana o que nos pueden destruir. Ok, pues a mí sí me dejó muy impactado el tema de la vulnerabilidad por parte de Alicia, pues la tristeza, el miedo y la desconexión se sienten muy reales en esta historia. El cuento me hizo pensar cómo la soledad emocional puede ser tan peligrosa para una persona como una enfermedad física también lo es. O sea, las dos cosas son súper importantes y súper peligrosas, tanto lo físico como lo emocional. El almohadón de Cuna no es solo una historia de terror, es un análisis de la fragilidad humana. Nos puede enseñar a detectar pequeñas señales, como son las físicas o las emocionales. No deben de ignorarse porque tanto estas dos hacen un equilibrio. El monstruo es literal, pero también puede ser simbólico. Y nos demuestra cómo los espacios, los silencios, esas emociones pueden influir mucho en las personas. Esta lectura en voz alta nos permitió sentir esa tensión. Nos hizo reflexionar mucho sobre el origen. Gracias por ver nuestro video. Esperamos haber cumplido con la lectura, el análisis y las reflexiones sobre eso. No, ¿qué metió? Sí, no importa. No. Y pues vamos concluyendo y decimos nosotros. ¿Ya digo yo? Sí, Sí. fue bastante. Y... ¿cómo? Y bueno, para cerrar esto, quisiera agradecerles por ver nuestro video. Esperamos haber cumplido con la lectura, el análisis y la reflexión profunda sobre el cuento. Ok, y esperamos, de verdad esperamos que esta lectura les haya gustado demasiado. Y recuerden lavar bien sus sábanas y sus almohadas, porque esta historia nos presentó un animalito que puede ser, tiene significados tanto emocionales, todos físicos, pero pues también significado real, lo que es una chinche, un ácaro puede ser. Y pues, ajá, exacto. Entonces recuerden lavar bien sus sábanas, sus almohadas, no sean cochinos. Y recuerden, por último, que a veces lo más peligroso es aquello que no queremos ver. Pues, esa sería nuestra parte. Adiós.